Hermanos, nos encontramos celebrando la Pascua, la gran fiesta cristiana. Concretamente, celebramos el sexto domingo de este tiempo de verdadera fiesta que expresa aquello que es más fundamental en nuestra fe. La Pascua nos invita hacia el mundo nuevo que el Padre quiere para todos los hombres, y el Espíritu Santo es quien nos guía en este peregrinar hacia la casa del Padre. Recibamos a nuestro sacerdote Pedro Garría y lo hacemos cantando. Santo. Amén. Amén. No les dejaré huérfanos, dice Jesús, pero a mi Padre les dará el Espíritu de la verdad, que el Espíritu de nuestro Señor Jesús resucitado esté hoy y siempre con todos ustedes. Con tu Espíritu. Nosotros somos cristianos, hombres y mujeres seguidores de Cristo. Podemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos da seguridad de que realmente somos cristianos? Jesús nos dice hoy día, quien me ama guardará mis mandamientos. Y sabemos muy bien que su mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hoy Jesús nos promete el Espíritu Santo, que nos hará ver lo que tenemos que hacer para amar a Dios y a nuestro prójimo, y que nos dará la fuerza necesaria para hacerlo. Pidámosle a Jesús, aquí presente, que nos dé el espíritu de percepción interior y de fortaleza. Estamos todavía muy lejos de amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pidámosle al Señor que nos perdone. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen,
a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, perdona nuestros pecados, derrama tu Espíritu de luz sobre nosotros y llévanos a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. En este tiempo que ya se termina la Pascua, Jesús, como decía al inicio, nos promete el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, con Jesús y el Padre, nosotros glorificamos a la Trinidad, amor de Dios alcanzado y que nos da la alegría para vivir como cristianos. Por eso, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo le cantamos el himno de gloria. Gloria a Dios allá en el cielo, en la tierra paz a los hombres y que aman al Señor. Te alabamos, te bendecimos, te hablamos, te glorificamos y también te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Señor Dios Rey celestial. Señor Hijo Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Señor Dios Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, atiende ya nuestras súplicas, tú que estás sentado a la diestra del Padre, piedad, piedad, ten piedad tú de nosotros. Dios Padre Todopoderoso, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, Señor, solo tú altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, por todos los siglos, amén, por todos los siglos, amén. Oremos con plena esperanza para que el Espíritu Santo sea derramado en cada uno de nosotros. Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo nos prometió que no nos dejaría huérfanos. Danos el Espíritu de la verdad para que esté con nosotros y viva en nosotros, y así sepamos a dónde nos encaminamos, y para que sigamos a Jesucristo en el camino que conduce a ti y a los hermanos. Que este Espíritu encienda en nosotros el amor de Jesús, para que hagamos visible y tangible a todos la buena noticia de su amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tengan la bondad de tomar asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura escuchamos cómo va creciendo la Iglesia en sus comienzos, por su obra inspirada, dirigida y cumplida por ella, con el Espíritu Santo. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe, uno de los 7 que los apóstoles había establecido como ministro de la Iglesia, se dirigió a la capital de la provincia de Samaria y allí se dedicó a anunciar a Cristo. La gente se reunía y todos escuchaban con atención lo que decía Felipe, pues veía las señales milagrosas hechas por él. Muchas personas que tenían espíritus impuros eran sanadas, y los espíritus salían de ellas gritando:
y también muchos paralíticos y cojos eran sanados. Por esta causa hubo gran alegría en aquel pueblo. Los apóstoles se encontraban en Jerusalén, y cuando supieron que la gente de Samaria había acogido la palabra de Dios, mandaron allá a Pedro y Juan. Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria, para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Repitamos la antífona del Salmo. Aclamad al Señor, tierra entera, aleluya. Aclamad al Señor, tierra entera, aleluya. Aclamad al Señor, tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Aclamad al Señor, tierra entera, aleluya. Que se muestre ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamad al Señor, tierra entera, aleluya. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamad al Señor, tierra entera, aleluya. Fieles de Dios, venid a escuchar, os contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamad al Señor, tierra entera, aleluya. En la segunda lectura, el apóstol nos exhorta a defender nuestra fe, dando razón de nuestra esperanza, aún a costa de cualquier padecimiento. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, oren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen, pero háganlo con humildad y respeto. Pórtense de tal modo que puedan tener siempre tranquila la conciencia, para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes como creyentes en Cristo, se avergüencen de sus propias palabras. Es mejor sufrir por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por hacer el mal, porque Cristo mismo sufrió una vez por nuestros pecados, muriendo el inocente por los culpables, para llevarnos a Dios. Murió en verdad, a la vida débil y mortal, pero fue devuelto a la vida lleno del Espíritu. Palabra de Dios. Te Alabamos, Señor. Jesús en este pasaje del Evangelio nos anuncia el envío de Espíritu Santo, que será quien nos guíe hacia el Padre. Aleluya, aleluya, vivo está el Señor Jesús. Aleluya, aleluya, para siempre la luz. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Evangelio, la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, escrito para nosotros según San Juan. Gloria a Gloria a ti, ti, Señor. Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí que lo conocen, porque Él está siempre entre ustedes y estará dentro de ustedes. No los voy a dejar abandonados, volveré. Dentro de poco, los que son del mundo dejarán de verme, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y de que ustedes están en mí y yo en ustedes.
el que ha acogido mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me mostraré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu palabra, Señor, es la verdad. Y tu ley nuestra libertad. Y tu ley nuestra libertad. Tomen asiento un momentito. Un saludo para todos los que nos siguen en las redes, ¿no es cierto? También aquí la gente que está acompañando nuestra Eucaristía. Estamos a 15 días ya de celebrar el evento muy grande para la iglesia, que es Pentecostés, la llegada del Espíritu Santo sobre la iglesia, sobre los apóstoles, ¿no? Y en esta realidad todavía estamos disfrutando de la Pascua, ¿no? Es decir, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pascua no es Navidad. Siempre dicen, ¿qué te regalaron para la Pascua? Nosotros regalamos en Navidad, no en Pascua. Bueno, eso va a ser siempre, ¿no es cierto?, una lucha contra el mal, así que, ¿no es cierto?, dejamos eso ahí, ¿no? Por otro lado, estamos viendo que Felipe, uno de los apóstoles, ¿no es cierto?, se va a Samaria a predicar a Cristo. O Samaria es lo mismo, así que no hay problema en eso. Samaria es Samaria. Y en este sentido, entonces, cuando llega allí, convierte a mucha gente. Y es una cosa espectacular, ¿saben por qué? Porque los judíos no se llevan con los samaritanos. Samaria era un lugar, era judío. Pero cuando llegan los babilonios en el año 570 más o menos, y se llevan, ¿no es cierto?, a estos hermanos, ellos se convierten a la religión de los babilonios. Y cuando vuelven, asumen otras religiones. Ya dejan el judaísmo de lado, incluso empiezan a hacer cosas aparte, tienen un templo aparte, tienen un monte aparte, y en este sentido entonces los judíos los veían como apóstatas, es decir, que se fueron de la fe, eran los peores que existían, eran traidores, eran, como decía hoy en día se dice, herejes, es decir, ¿no es cierto?, que no estaban en la religión real, que se habían inventado una religión para sí. Hay un tiempo de Jesús, fue una cosa más fuerte aún, porque en esos primeros años del tiempo de Jesús, entraron en el templo de Jerusalén y tiraron unos huesos humanos. Y entonces, en ese sentido es que para los judíos eso fue pero una ofensa terrible. Tocar el templo de Jerusalén era lo peor que podía, ¿no es cierto?, la peor ofensa que le podía hacer a un judío. Por eso cuando Jesús dice, destruyen este templo y yo en 3 días lo voy a restaurar, era una cosa terrible, ¿no? O cuando Jesús, ¿no es cierto?, echa a los mercaderes, es una cosa, pero que lo peor, una de las causas por las cuales Jesús, ¿no es cierto?, lo llevaron a la muerte, ¿no? En este sentido, entonces, ¿no es cierto?, judíos y samaritanos no se llevaban. Y que Felipe vaya y predique y que se transforme a la gente, esa es una cosa extraordinaria. Ahora, no vayan a pensar que la expulsión de demonios implica o significa que te van a sacar un demonio de dentro de tu cuerpo, ¿no? El demonio no te posee, te puede tentar, pero no poseer. Y en este sentido, entonces, no pensemos que es como en la película del exorcista, que sale uno con un cacho así, y te va a sacar algo. No, eso no existe, no crean en eso. En este sentido, entonces, ¿no es cierto?, ¿qué significa eso? Significa que toda aquella persona que es violenta, que es peladora, que es divisora, que es avarienta, todo eso, ¿no es cierto?, va expulsándose y se va generando una comunidad de hermanos que comparten, que solidarizan. Y por eso también la sanación de las personas hace que, ¿no es cierto?, se escucha atentamente y vean lo que hacía Felipe, ¿verdad? Entonces ellos, ¿no es cierto?, hubo una transformación. Al oír esto en Jerusalén, ¿no es cierto?, va Juan con Pedro, y, ¿no es cierto?, le dan lo que hoy día podríamos decir entre comillas, ¿no es cierto?, esa sería la confirmación, ¿no? Y llega el Espíritu Santo. Entonces hay una cosa grande, un revuelo, se puede decir así, porque la fe se transforma en algo universal. Impresionante, ¿no es cierto? Nosotros nos podríamos preguntar con esta lectura entonces cuáles son las personas enemigas que tengamos, ¿no es cierto?, o cuáles son nuestras Samarias, en la cual estamos divididos, separados y que necesitamos, ¿no es cierto?, encontrarnos con Cristo,
¿Qué es lo que debemos hacer para compartir esta experiencia? Nosotros, ¿no es cierto?, nos encontremos con, ¿no es cierto?, a lo mejor puede ser algo personal, puede ser algo comunitario, puede ser algo, ¿cierto?, que nos invite entonces a vivir la reconciliación, porque Dios es así. Entonces, en este sentido, ¿no es cierto?, esto es clave, y se está impulsando ya la llegada del Espíritu Santo. En la segunda lectura, sí, está ahí San Pedro, ¿no es cierto?, al igual que la semana pasada, que hay una cosa importante que dice: glorifiquen a Dios, a Cristo en sus corazones. Preguntarnos qué tenemos en el corazón. Si tenemos a Cristo, ya estamos, ¿no es cierto?, con el pie derecho. Segundo, estar con una cosa importante que muchos piensan que solamente la fe, ¿no es cierto?, es clave. Algunos, y eso sería un fideísmo. Otros piensan, no, la razón es más importante. Bueno, eso es un racionalismo. Los dos elementos son claves, tanto la fe como la razón. El Papa Juan Pablo II decía, ¿no es cierto?, en una de sus cartas, Razón y Fe, que la razón y la fe son como dos alas que te llevan, ¿no es cierto?, al cielo. En este sentido, entonces, dos elementos importantes. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque San Pedro dice: cuando ustedes glorifiquen a Cristo, lo más importante, teniéndolo en el corazón, también ustedes sepan dar razones de su esperanza. Yo puedo decirle a unos creyentes, ¿no es cierto?, existe la presencia de Dios, ¿no es cierto?, en medio de la razón, como por ejemplo Santo Tomás decía, todas las cosas se mueven, ¿no?, o todas las cosas tienen una causa, ¿no?, y un efecto. De los efectos captamos las causas, y así llegamos hasta Dios, que es el que causa todo, pero Él no es causado, ¿no? Entonces sería como decirlo así, el motor inmóvil, ¿no? Eso es por la razón. Pero por la razón nosotros no podemos llegar a decir Dios es Trinidad, lo hacemos por la fe. Pero ciertamente no es un fideísmo, porque tiene una razón de ser, que la fe se revela. La fe revelada, ¿no es cierto?, es lo que nos da a conocer Cristo, que nosotros por nuestra propia razón no somos capaces de comprender. Pero ciertamente la fe se entrega. Entonces, en este sentido, ¿no es cierto?, importante para nosotros es dar razón de fe. ¿Por qué creo en Cristo y no en Buda? ¿Por qué creo en esto y no en lo otro? ¿No? Dar razón de nuestra esperanza implica, ¿no es cierto?, esta realidad. Y más todavía cuando nosotros somos creyentes y nos compartimos, ¿no es cierto?, nuestra experiencia, es porque, ¿no es cierto?, hacemos bien las cosas. Pero podríamos preguntarnos, como decíamos al inicio, ¿no es cierto?, ¿por qué seguir creyendo en esto? ¿Por qué, a pesar del sufrimiento, seguimos creyendo? ¿Por qué, a pesar de estos momentos tan difíciles o crisis que vivimos, seguimos creyendo? Ciertamente podemos responder, ¿no es cierto?, como los primeros cristianos, porque hemos experimentado el amor de Dios en nuestros corazones y queremos darlo a conocer, y sabemos que esta forma de ser de Cristo está presente en nuestra realidad, y es eso lo que damos a entender. Eso, ¿no es cierto?, importante lo que nos dice el apóstol San Pedro. Por otro lado, el Evangelio, dentro del contexto de la última cena, Jesús da a conocer en estos pasajes, ¿no es cierto?, lo que es conocido como los discursos de despedida, como el Gran Testamento de Jesús, ¿cierto? Ciertamente, pero aquí, ¿no es cierto?, Jesús claramente nos da a entender que nos dará, ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, el Paráclito, el abogado, el que hará posible que nosotros, ¿no es cierto?, comprendamos la vida. Pero lo importante es que nosotros tenemos que amar, ¿no es cierto?, lo que Jesús hizo, lo que Jesús realizó. Ciertamente hay un término que utiliza San Juan y que algunos lo malinterpretan, que es el término mundo. Mundo en el Evangelio de Juan no es el globo terráqueo. Es decir, al final, usted es mundano. Sí, pero es que, por supuesto, vivimos en el mundo, ¿no? Pero mundo para San Juan no es el globo terráqueo, sino es toda aquella persona que ha rechazado el proyecto de Jesús. Es decir, el proyecto del reino, donde los pobres están presentes, ¿no? Donde está, ¿no es cierto?, donde se prefiere a lo mejor, como decía al inicio, la avaricia, donde se prefiere, ¿no es cierto?, la violencia o el egoísmo para acaparar para sí, ¿no? Mucha gente lo prefiere, ¿verdad? Y entonces esto, ¿no es cierto?, es lo que San Juan hace decir a Jesús, que eso es el mundo. Más claramente, cuando le dice, por ejemplo, cuando Jesús está en el proceso de muerte, por ejemplo, ante Pilato, le dice: así que tú eres rey. Sí, soy rey, le dice, pero yo no soy, mi reino no es de este mundo. Algunos piensan, no, entonces es un reino espiritual. No solamente es eso, sino que dice, le que intenta decir Jesús: yo no soy, ¿no es cierto?, injusto, no soy como tú un dictador, no soy como tú que buscas sangre para poder mostrar tu poder, porque el poder que yo muestro es un poder desde el amor, desde la igualdad, desde la solidaridad, desde la misericordia, de la paz, del encuentro con el otro, el que trabaja para que, ¿no es cierto?, este proyecto sea humano y solidario. En este aspecto, en sentido, entonces, ¿cierto?, Jesús deja su legado, mandar a amar, y nos envía el Espíritu Santo.
que en este tiempo donde nosotros estamos, ¿cierto?, reflexionando acerca de la llegada del Espíritu Santo en la iglesia, también se renueve nuestra vida, que sea un Pentecostés también en nuestra familia, que sea un Pentecostés en las casas, donde se está viendo, ¿no es cierto?, en estos programas, donde se está profundizando la vida. No pensar que estamos solos, sino que estamos unidos, ¿cierto?, por medio de la oración, unidos con Jesús, unidos en esta presencia de espera de la llegada del Espíritu Santo. Acordémonos quiénes eran los discípulos en el tiempo de la resurrección. Eran alguien temeroso, alguien que la comunidad estaba dividida, pero llega el Espíritu Santo y ahí cambia, renueva todas las cosas y son capaces de interpretar la realidad del mundo. Por eso la gente los sigue, porque se encuentra la presencia de Dios, Dios caminando con nosotros. Eso, ¿no es cierto?, es el amor alcanzado, no puede ser de otra manera, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace que Jesús haga presente en nuestra vida. A Dios que amamos, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Confesemos nuestra fe a Dios diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Fieles al mandamiento de Jesús que nos llama a amar a todos, unámonos en oración con el mismo Jesús nuestro Señor. Señor, te pedimos por la Santa Iglesia y el Papa Francisco para que su vida sea el fiel reflejo de la resurrección y así los hombres descubran al único Salvador. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, te pedimos por nuestro obispo y nuestro sacerdote para que tu Espíritu lo asista y fortalezca constantemente para guiarnos a formar una iglesia diocesana que hoy más que nunca necesita testigos de una resurrección de tu Hijo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor, te pedimos para que pueda controlarse pronto esta pandemia, que devuelvas pronto la salud a los afectados, la paz a los lugares a donde ha llegado, acojas a las personas que han fallecido por esta enfermedad, confortes sus familias, sostengas y protejas al personal sanitario que la combate e inspira, y bendigas a los que trabajan para controlarla. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas las familias que están en sus casas, los que nos están siguiendo también, tantas necesidades que estén presentes aquí también en el altar del Señor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedimos por nuestros difuntos, bueno, por la persona que se encomienda a San Antonio, Juana Serpa, Ernesto Ampuero, por Melania Sotomayor, José Barrientos, José Roberto Barrientos, Humiliana Sotomayor, Delfín Aguilar Pérez, José Onofre Vidal, José del Carmen Vidal Muñoz, Francisco Carrasco, José Hernández, Rigoberto Gutiérrez, Víctor Carrasco, Diego Enrique Mayorga, Víctor Guillermo Comicheo Barría, por María Clandina Vidal González, Sofía Clandina Vidal González, por Sabina Barría, una vez fallecida, por José Hurtado, Purísima Soto, Lucía Soto, Roberto Barriga, Pedro Lobos, Pedro Astudillo, 7 años de su fallecimiento, Juvenal Gómez, Florindo Gómez, Esteban Oyarzón, Arnulfo Hurtado, Sebastián Hurtado, por todos ellos y sus familiares, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Señor Jesús, derrama generosamente tu Santo Espíritu sobre nuestro mundo y sobre nuestra iglesia, que Él nos conduzca hacia adelante con esperanza y nos ayude a construir contigo nuestro futuro, pues tú eres nuestro Dios y Señor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Los primeros discípulos fueron verdaderos testigos y anunciadores de la buena noticia. Al presentar sobre el altar estas ofrendas, ofrezcamos al Padre nuestras vidas, para que Él transforme de tal manera que podamos ser también testigos y anunciadores de su resurrección. Cantamos. Te presentamos
este sacrificio que es mío, pero también es de ustedes, sea agradable a Dios Padre bondadoso. Y el Señor reciba de sus manos el sacrificio, alabanza, alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo prometió que no nos dejaría huérfanos, sino que estaría siempre con nosotros. Que tu espíritu de poder y verdad cambie estos dones de pan y vino que te presentamos en tu Hijo, presente aquí, en medio de nosotros. Por medio del Espíritu Santo de amor, créanos de nuevo y danos una nueva esperanza de que podemos cumplir tu voluntad liberadora y vivir en tu amor por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Tenemos verdad hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios del cielo y de la tierra, por Cristo, Señor nuestro, porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu único Hijo, hecho hombre, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libre, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a todas las personas creadas para gloria de tu nombre, redimidas por tu sangre en la cruz y marcadas con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, 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 santo eres Señor. Santo, 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 santo eres Señor. Dios de los ejércitos celestiales. Dios de los ejércitos celestiales. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en lo más alto, Rey del cielo. Hosana en lo más alto, Rey del cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a todas las personas, que siempre estás con ellas en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos reunidos por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, para que los santifiques, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, en la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu Espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios, ya que nos configuremos a imagen de Jesús,
Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Juan María, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepamos discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todas las personas para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, demostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y darles la plenitud de la vida y la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y glorificaremos por Jesucristo nuestro Señor. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Guiados por el Espíritu de Jesús, oremos con nuestro Señor a su oración al Padre del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y mantén a tu iglesia libre de persecución cuando sufrimos por nuestra fe. Que el Espíritu de verdad nos ayude a dar testimonio de ti sin miedo, con el valor de aquel cuyo cuerpo pudo ser asesinado, pero cuyo espíritu permaneció vivo, nuestro Señor resucitado y nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, artesano de la vida, que le dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vivís y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Padre los amará y yo también los amaré. Dichosos nosotros de ser amados por el Señor y de recibirle en comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya tendrá para sanarme. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Con el recuerdo de estas palabras del Señor, participemos ahora de su cuerpo. Él ha dado la vida por nosotros, nos ha elegido como amigos suyos. Que esta alegría nos dure siempre y nos haga vivir como hombres renovados. Cantamos. Señor.
Oremos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo nos ha restaurado con su cuerpo y renovado nuestra esperanza en la venida del Espíritu. Que este mismo Espíritu nos dé las actitudes y mentalidad de Jesucristo para que demos testimonio sin miedo de la presencia de tu Hijo entre nosotros. Que Él cree en nosotros esperanza y amor sin condiciones ni fronteras. Guárdanos alegres y libres por la fuerza del sorprendente Espíritu de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios bondadoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo sean sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos Demos gracias a Dios. a Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya.